Hola, hola. Antes que nada, quiero agradecerles de corazón por la insistencia tan bonita que han tenido en pedirme este trabajo. Gracias por su paciencia, por sus mensajes y por seguir aquí. Hoy, por fin comenzamos con la lectura de la novela ligera de la boticaria, una obra maravillosa escrita por Natsu Hyuga. No es de mi autoría, pero la comparto con mucho cariño para quienes desean disfrutarla en voz alta. En cada video vamos a estar leyendo 3 capítulos completos, así que ponte cómoda, sube el volumen y acompáñame. Y ya sabes, si disfrutas de este contenido, suscríbete a mi canal, deja un comentario con tus impresiones o sugerencias y sígueme en mis redes sociales para no perderte nada. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. Mau Mau. Lo que no daría por unos buenos kebabs instalados en la calle. Mau Mau miró al cielo nublado y suspiró. Vivía en un mundo que era a la vez un lugar de belleza incomparable y brillante y una jaula nociva, asquerosa y sofocante. Ya hace 3 meses. Espero que mi viejo esté comiendo bien. Parecía que el otro día había ido al bosque a recoger hierbas, y allí se había encontrado con 3 secuestradores. Llamémosles aldeano 1, 2 y 3. Buscaban mujeres para el palacio real, y en una palabra ofrecían la propuesta de matrimonio más enérgica y desagradable del mundo. No era que no le pagaran, y con un par de años de trabajo hubo un rayo de esperanza de que pudiera volver a su pueblo natal. Había peores formas de ganarse la vida, si uno iba a la ciudad real por voluntad propia. Pero Mau Mau, que se abría el camino como boticaria, lo veía solo como un problema. ¿Qué hicieron los secuestradores con las jóvenes núbiles que capturaron? A veces vendían a las chicas a los eunucos, poniendo las ganancias para una noche de bebida para ellos mismos. A veces hacían pasar a las jóvenes como sus propias hijas. Para Mau Mau, era una pregunta discutible, por la razón que fuera, se vio atrapada en sus planes. Si no, nunca en su vida hubiera deseado tener algo que ver con el palacio interno, la residencia de las mujeres imperiales. El lugar estaba tan lleno de olores de maquillaje y perfume que le revolvía el estómago, y aún más lleno de las finas y forzadas sonrisas de las damas de la corte con sus vestidos hermosos. En su época de boticaria, Mau Mau había llegado a creer que no había una toxina tan aterradora como la sonrisa de una mujer. Esa regla era válida tanto en los salones del palacio más ornamentado como en las escuálidas habitaciones de la casa del placer más barata. Mau Mau cogió la cesta de la ropa a sus pies y se dirigió a través del edificio. A diferencia de la deslumbrante fachada frontal, el triste patio central albergaba áreas de lavado pavimentadas con lajas, donde los sirvientes de la corte, personas que no eran ni hombres ni mujeres, lavaban la ropa con el brazo. Los hombres, en principio, no se les permitía entrar al palacio interno. Los únicos hombres que podían entrar eran miembros y parientes de la familia más noble del país, o ex-hombres que habían perdido una parte muy importante de sí mismos. Naturalmente, todos los hombres a los que Mau Mau estaba mirando ahora eran estos últimos. Era algo retorcido, pensó, pero admitió que era algo lógico. Dejó su cesta y vio otro sentado en un edificio cercano. No era ropa sucia, sino ropa limpia que se había secado al sol. Miró la etiqueta de madera que colgaba del mango. Tenía una ilustración de una hoja junto con un número. No todas las mujeres del palacio sabían leer y escribir. No era tan sorprendente. Algunas de ellas habían sido traídas aquí por la fuerza, después de todo. Y aunque los rudimentos de la etiqueta les fueron dados a golpes antes de que llegaran, las cartas no. Probablemente sería una suerte, reflexionó Mau Mau, si la mitad de las chicas que fueron arrebatadas del campo resultaran saber leer. Se podría decir que era un peligro que el palacio interno se volviera demasiado poblado. La calidad se sacrificaba por la cantidad, aunque de ninguna manera igualaba el jardín de las flores del antiguo emperador. Las consortes y las damas de compañía juntas eran 2,000 personas, mientras que con los eunucos ese número llegaba a 3,000, un lugar inmenso. Mau Mau era una sirvienta, un puesto tan bajo que ni siquiera tenía rango oficial. ¿Qué más podía esperar? Como una chica que no tenía nadie que la respaldara en la corte, que había llegado a través de secuestradores para llenar el personal del palacio. Si quizás hubiera tenido un cuerpo con una forma de peonia, o una piel tan pálida como la luna llena, podría al menos haber aspirado al estatus de una de las concubinas inferiores. Pero Mau Mau solo poseía una piel rojiza y pecosa y miembros con toda la elegancia de las ramas marchitas. Necesito terminar este trabajo. Mau Mau cogió la cesta con su etiqueta que representaba una flor de ciruelo y el número 17. Se fue tan rápido como pudo. Quería volver a su habitación antes de que el ceño fruncido del cielo comenzara a llover. La dueña del cesto en la lavandería era una de las consortes de bajo rango. Su habitación era bastante más lujosa que la de otras consortes de bajo rango. Era completamente ostentosa. La ocupante, según Mau Mau,
Debió ser la hija de alguna familia noble y adinerada. Cuando a una mujer se le asignaba un rango en el palacio, también se le permitía tener sus propias damas de honor. Una consorte menor, sin embargo, podía tener 2 damas como máximo. Por lo que Maumau, una sirvienta sin señora propia a quien atender, acarreaba la ropa de la mujer de esta manera. A una consorte baja se le permitían habitaciones personales en el recinto trasero del palacio, pero inevitablemente estaban en los límites del recinto, donde era improbable que el ojo imperial cayera sobre ella. Sí, y aún así recibió una citación para pasar la noche con su majestad, se le concederían nuevas habitaciones, mientras que una segunda noche de este tipo significaba que realmente había encontrado un lugar en el mundo. En cuanto a aquellos que en una última instancia nunca excitaron el interés del emperador, después de cierta edad una consorte, suponiendo que su familia no ejerciera ninguna influencia particular, podía esperar verse degradada o incluso concedida como esposa a algún miembro de la burocracia. Que eso fuera una bendición o una maldición dependía de quién se le concediera, pero el destino que más temían las mujeres era que se le concediera a uno de los eunucos. Maumau llamó discretamente a la puerta. Un sirviente la abrió y dijo: «Déjala ahí». Dentro, una consorte con el perfume más dulce estaba sorbiendo alcohol de una taza. Debió ser muy admirada por su belleza en aquellos días de halcones antes de llegar al palacio. Pero cuando llegó aquí, descubrió que había sabido tanto del mundo exterior como una rana que había pasado su vida en un pozo. Apiñada por el conjunto de flores deslumbrantes de este jardín, había perdido la voluntad de seguir luchando por un lugar aquí, y últimamente había dejado de salir de su habitación. Sabes que nadie va a venir a visitarte en tu propia habitación, ¿verdad? Maumau cambió la cesta que llevaba en sus brazos por la que estaba en la puerta y volvió a la lavandería. Todavía había mucho trabajo por hacer. Puede que no viniera al palacio por voluntad propia, pero al menos le pagaban y tenía la intención de ganarse la vida. Maumau, la boticaria, era diligente al menos. Si mantenía la cabeza gacha y hacía su trabajo, podía esperar a dejar este lugar algún día. Si nunca, asumió, para ganar el reconocimiento real. Tristemente el pensamiento de Maumau era, digamos, ingenuo. Ella no sabía lo que iba a pasar. Nadie lo sabe. Esa es la naturaleza de la vida. Maumau era una pensadora relativamente objetiva para una chica de 17 años, pero tenía algunas cualidades que la perseguían continuamente. Para una, la curiosidad, y para otra, el hambre de conocimiento. Y luego estaba su tranquilo e inconfundible sentido de la justicia. Unos días después, Maumau descubriría una misteriosa y terrible verdad sobre la muerte de varios niños en el palacio interno. Algunos decían que era una maldición para cualquier concubina que se atreviera a tener un heredero, pero Maumau se negó a considerar el asunto como algo sobrenatural. Capítulo 2. Las 2 consortes. ¿Así que es verdad? Es verdad. Dijo que ella misma vio al doctor entrar a sus habitaciones. Maumau sorbió su sopa y escuchó. Cientos de sirvientas estaban desayunando en el vasto comedor. La comida consistía en una sopa y unas gachas de granos mixtos. Escuchaba a 2 mujeres en diagonal frente a ella mientras intercambiaban chismes. Las mujeres se esforzaron en mirar con desagrado la historia, pero fue una curiosidad indecorosa la que iluminó sus ojos. Visitó a ambas, Lady Gyokuyo y Lady Lifa. ¡Qué amables! ¿Ambas? Pero solo estuvieron 6 meses y 3 meses, ¿no es así? Eso es, tal vez sea realmente una maldición. Los nombres eran los de las consortes favoritas del emperador. 6 meses y 3 meses eran las edades de los hijos de las damas. Los rumores abundaban en el palacio. Algunos surgían del desprecio por las compañeras de su majestad y los herederos que les daban, pero otros tenían más el sabor de simples historias de fantasmas, el tipo de cuentos que se contaban durante el estancamiento del verano para vencer el calor enfriando la sangre. Debe ser. Si no, ¿por qué habrían muerto 3 niños distintos? Toda la descendencia en cuestión había nacido de consortes. Es decir, en un principio podrían haber sido herederos del trono. Una de las pobres víctimas había nacido de su majestad antes de su ascensión, mientras aún vivía en el palacio oriental, y 2 más desde que había asumido el trono. Pero los 3 habían fallecido en la infancia. La mortalidad era común entre los niños, por supuesto, pero que 3 de los hijos del emperador murieran tan jóvenes era extraño. Solo 2 niños, los de las consortes Gyokuyo y Lifa, sobrevivieron. ¿Veneno, tal vez? Maumau meditó, sorbiendo sus gachas, pero concluyó que no podía ser. Después de todo, 2 de los 3 niños muertos habían sido niñas, y en una tierra donde solo los hombres pueden heredar un trono, ¿qué razón había para asesinar princesas? Las mujeres enfrente de Maumau estaban tan ocupadas hablando de maldiciones y hechizos que habían dejado de comer por completo. Pero no existen las maldiciones. Era una estupidez. Eso era la única palabra para ello.
¿Cómo se podría destruir un clan entero con una sola maldición? Tales preguntas rayaban en lo herético, pero la experiencia de Mao Mao, según ella, constituía una prueba de este pronunciamiento. ¿Podría haber sido algún tipo de enfermedad? ¿Algo en la sangre, tal vez? ¿Cómo murieron exactamente? Y fue entonces cuando la sirvienta separada y tranquila empezó a hablar con las sirvientas parlanchinas. No pasó mucho tiempo antes de que Mao Mao se arrepintiera de haber sucumbido a su curiosidad. No sé toda la historia, pero escuché que todas se desperdiciaron. Aparentemente inspirada por la muestra de interés de Mao Mao, Xiaolan, la sirvienta parlanchina, le traía regularmente los últimos rumores. El doctor ha ido a ver a Lady Lifa más a menudo que a Lady Gyokuyo, así que supongo que Lady Lifa debe estar peor. Limpiaba el marco de una ventana con un trapo mientras hablaba. ¿La propia Lady Lifa? Sí, es madre e hijo. Ambos. Mao Mao supuso que el doctor prestó más atención a Lady Lifa no necesariamente porque estuviera más enferma, sino porque su hijo era un pequeño príncipe. La consorte Gyokuyo había dado a luz a una princesa. El afecto imperial recaía más en Gyokuyo. Pero cuando un niño era un niño y la otra una niña, estaba claro cuál de los dos debía recibir un trato preferente. Como dije, lo sé todo, pero he oído que tiene dolores de cabeza y de estómago, incluso algunas náuseas. Satisfecha de haber divulgado todas sus nuevas investigaciones, Xiaolan se ocupó de otra tarea. A modo de agradecimiento, Mao Mao le dio un té sabor a regaliz. Lo había hecho con algunas hierbas que crecían en un rincón del jardín central. Olía fuertemente medicinal, pero de hecho era bastante dulce. Xiaolan estaba encantada. Las chicas tenían muy pocas oportunidades de disfrutar de las cosas dulces. Dolor de cabeza, dolor de estómago y náuseas. Mao Mao tenía algunas ideas sobre qué enfermedades podría presagiar, pero no estaba segura, y su padre nunca se había cansado de advertirle que no pensara basándose en tales suposiciones. Tal vez le haga una pequeña visita. Mao Mao estaba decidida a terminar su trabajo lo más rápido posible. Los trabajadores de baja categoría como Mao Mao dormían 10 por habitación, pero las consortes de menor rango tenían sus propias recámaras. Las de rango medio tenían edificios enteros para ellas, y las de mayor rango tenían virtualmente sus propios palacios, extensos, complejos que incluían comedores y jardines, lo suficientemente grandes como para empequeñecer una pequeña ciudad. Así, Mao Mao raramente dejaba el barrio oriental donde vivía. No había necesidad. No tenía ni el tiempo ni los medios para irse a menos que le enviaran a hacer algún recado. Bueno, si no tengo un recado, tendré que hacer uno. Mao Mao habló con una mujer que tenía una cesta. Esta cesta contenía seda fina que debía ser lavada en la lavandería del barrio oeste. Nadie parecía saber si había algo diferente en el agua de allí, o quizás en la gente que lavaba, pero aparentemente la seda pronto se arruinaría si se manipulaba aquí, en el barrio oriental. Mao Mao entendía que la seda se degradaba más o menos dependiendo de si se secaba al sol o se mantenía a la sombra, pero no sostenía ninguna necesidad de decírselo a nadie. Me muero por echar un vistazo a ese precioso eunuco que dicen que vive en la zona central, dijo Mao Mao, invocando uno de los otros rumores que Xiaolan había mencionado de pasada. Y la mujer le dio gustosamente la cesta. Las posibilidades de algo parecido a un romance eran escasas en este lugar, de modo que incluso los eunucos, hombres que no eran realmente hombres, pronto se convirtieron en algo para desmayarse. Incluso se contaban historias de vez en cuando, de mujeres que se convertían en esposas de eunucos después de dejar el servicio del palacio. Presumiblemente todo esto era más saludable que las mujeres que se deseaban mutuamente. Pero aún así desconcertaba a Mao Mao. Me preguntaba si algún día terminaré como todas las demás, pensó para sí misma. Cruzó los brazos y gruñó. Los asuntos románticos no le interesaban mucho. Entregaba la cesta de la ropa tan rápido como podía. Y entonces los edificios lacados en rojo del área central salían a la vista. Las tallas estaban por todas partes, cada pilar como una obra de arte en sí mismo. Cada detalle había sido atendido, de modo que el conjunto era mucho más refinado que cualquier cosa en los márgenes del barrio este. En la actualidad, los cuartos más grandes del palacio trasero estaban ocupados por la consorte Lifa, la madre del príncipe. El emperador no tenía una emperatriz propiamente dicha, lo que hizo que Lifa, la única de sus mujeres con un hijo, fuera la persona más poderosa aquí. La escena que Mao Mao descubrió parecía casi como si hubiera podido venir de la ciudad propia. Una mujer cantaba, otra colgaba su cabeza en la penumbra, mientras que otras se quejaban y se preocupaban, y un hombre intentaba hacer la paz entre todas ellas. No es muy diferente a un burdel, pensó Mao Mao, una fría observación hecha posiblemente por su condición de tercero, sino de mirón. La mujer que se regodeaba era de las personas más poderosas en el palacio interno.
la que colgaba la cabeza, la siguiente más poderosa, y las mujeres quisquillosas eran sirvientas. El hombre, sin duda un hombre ya no en este punto, que intercedía, era el médico. Tanto Mao Mao se dio cuenta por los susurros que escuchó y el estado general de las cosas a su alrededor. La primera mujer que debía ser la consorte Lifa, madre del príncipe imperial, y la segunda consorte Gyokuyo, bendecida, aunque no tan bendecida como Lifa, con una hija. En cuanto al médico eunuco, Mao Mao no sabía nada de él, pero había oído que en todo este gran palacio solo había una persona que podía llamarse realmente practicante de la medicina. Esto es obra tuya, solo porque tuviste una niña. Te metiste en la cabeza para maldecir a mi príncipe hasta la muerte. Un rostro hermoso distorsionado por la ira era algo espantoso. Ojos tan furiosos como los de un demonio. Se volvieron hacia la hermosa Gyokuyo, que le puso una mano en la mejilla. Había una marca roja donde ella presionaba sus dedos. Ella había, supuso Mao Mao, sido abofeteada con una mano abierta. Eso no es verdad y tú lo sabes. Mi Shaolin está sufriendo tanto como tu hijo. La segunda mujer tenía el cabello rojo y los ojos del color de las esmeraldas, y respondió a las acusaciones con calma y refiriéndose a la joven princesa Lingli con un apodo cariñoso. La apariencia de la consorte Gyokuyo sugería no poca sangre occidental en sus venas. Ahora levantó la cabeza y miró con desprecio al doctor. Y por eso le pido que no deje de atender a mi hija también. Parecía que el doctor mismo era la razón por la que se había necesitado la intercesión entre las dos mujeres. Había pasado todo el tiempo mirando al joven príncipe y Gyokuyo apelaba en nombre de su hija. Uno simpatizaba con ella, pero este era el palacio interno, y los niños varones eran más apreciados que las niñas. El doctor, por su parte, parecía atrapado entre la excusa y la falta de palabras. ¡Qué bribón ese canalla! No darse cuenta con las dos consortes justo delante de él. ¿Cómo no se había dado cuenta ya? Los niños muertos, los dolores de cabeza, los dolores de estómago, las náuseas. Por no hablar de la palidez fantasmal y el aspecto frágil de la consorte Lifa. Murmurando para sí misma, Mao Mao dejó atrás la ruidosa escena. Necesito algo sobre lo que escribir, pensó. Estaba tan ocupada pensando en ello que no se dio cuenta de quién pasaba. Capítulo 3. Jinshi. Están en ello otra vez, murmuró Jinshi sombríamente para sí mismo. Era indecoroso, la forma en que las flores del palacio continuaban a veces. Le correspondía a Jinshi, una de sus muchas responsabilidades, calmar las cosas. Mientras caminaba entre la multitud, Jinshi vio a una persona que caminaba como si el alboroto no le importara. Era una chica pequeña con pecas que le salpicaban la nariz y las mejillas. No había nada distintivo en ella, excepto que no hizo caso a Jinshi mientras caminaba murmurando para sí misma. Y eso bien podría haber sido el final de todo. No fue hasta un mes después que se corrió la voz de que el joven príncipe había muerto. La consorte Lifa estaba consumida por el llanto y estaba más delgada que nunca. Ya no se parecía en nada a la mujer que una vez fue considerada la rosa floreciente de la corte. Tal vez sufría la misma enfermedad que su hijo, o tal vez era una aflicción del espíritu que la asolaba. A pesar de todo, no podía esperar otro niño en tal estado. La princesa Lingli, la hermanastra del difunto príncipe, pronto se recuperó de su indisposición, y ella y su madre se convirtieron en un gran consuelo para el afligido emperador. De hecho, parecía probable que la consorte Gyokuyo pronto podría dar a luz a otro niño, dada la frecuencia con que su majestad la visitaba. El príncipe y la princesa habían sufrido la misma misteriosa enfermedad, pero uno se había recuperado mientras que el otro había sucumbido. ¿Podría ser la diferencia de edad entre ellos? Habían pasado solo 3 meses, pero ese lapso podía ser una diferencia significativa en la resistencia de un niño. ¿Y qué hay de Lifa? Si la princesa se había recuperado, entonces había razones para que la consorte también lo hiciera. A menos que estuviera sufriendo principalmente el shock psicológico de perder a su hijo. Jinshi le dio vueltas a estos pensamientos en su cabeza mientras revisaba unos papeles y se puso a trabajar en ello. Si había alguna diferencia entre los dos niños, tal vez era la consorte Gyokuyo. Voy a salir un rato, dijo Jinshi mientras estampaba la última página con su chuleta y salía rápidamente de la habitación. La princesa, con las mejillas llenas y sonrosadas como bollos al vapor, le sonrió con toda la inocencia que un niño puede reunir. Su pequeña mano se agarró de un puño alrededor del dedo de Jinshi. No, niña, déjalo ir, regañó suavemente su madre, una belleza pelirroja. Envolvió a la niña en pañales y la puso a dormir en su cuna. La princesa, aparente demasiado energética, le quitó los pañales y se quedó mirando al visitante, gorgoteando felizmente. Supongo que desea preguntar algo, dijo la consorte, siempre una mujer perspicaz. Jinshi fue directo al grano. ¿Por qué la princesa recuperó su salud? La consorte Gyokuyo se permitió la más pequeña de las sonrisas antes de sacar un trozo de tela de la bolsa. La tela había sido arrancada de algo y estaba adornada con caracteres desgarbados. No solo la escritura era desigual, sino que el mensaje parecía haber
haber sido escrito con manchas de hierba, por lo que en algunos lugares estaba descolorida y era difícil de leer. Tu polvo facial es veneno, no dejes que toque al bebé. Tal vez la vacilante calidad de la escritura fue deliberada. Jinchi ladeó la cabeza. ¿Tu polvo facial? Sí, dijo Gyokuyo, confiando a la niña en la cuna a una nodriza y abriendo un cajón. Sacó algo envuelto en tela, un recipiente de cerámica. Abrió la tapa y dio una bocanada de polvo blanco. ¿Esto? El mismo. Tal vez, Jinchi conjeturó, había algo en el polvo. Recordó que Gyokuyo, que poseía ya la piel pálida tan apreciada en la corte, no necesitaba usar el polvo para intentar hacerse más bella. La consorte Lifa, en cambio, se había visto tan pálida que usaba más cada día para ocultar su condición. Mi pequeña princesa es una chica muy hambrienta, dijo Gyokuyo. No hago suficiente leche para ella, así que contraté a una nodriza para que la ayude. A veces las madres cuyos hijos murieron poco después de nacer encuentran trabajo como nodrizas. Este polvo para la cara pertenecía a esa mujer. Ella lo prefería porque sentía que era más blanco que otros polvos. ¿Y dónde está la nodriza ahora? Se puso enferma, así que la despedí, con amplios fondos para su sustento, por supuesto, hablando como una mujer que era a la vez intelectual y quizás demasiado amable para su propio bien. ¿Y que si había algún tipo de veneno en el polvo para la cara? Si la madre lo usara, afectaría al niño. Si lo que hubiera en el polvo llegara a la leche de la madre, podría incluso terminar en el cuerpo del niño. Ni Jinchi ni Gyokuyo sabían qué tipo de veneno podría ser, pero si el misterioso mensaje era creíble, era la forma en la que el joven príncipe había llegado a su fin, con un simple polvo para la cara, maquillaje usado por cualquier número de personas en el palacio interno. La ignorancia es un pecado, dijo Gyokuyo. Debí haber tenido más cuidado con lo que entraba en la boca de mi hija. Al final fue él quien permitió que el hijo del emperador se perdiera, y puede que haya habido otros que hayan muerto en el útero. Le conté a la consorte Lifa lo del polvo para la cara, pero todo lo que le digo solo le hace escarbar sus talones, dijo Gyokuyo. Lifa tenía bolsas oscuras bajo los ojos incluso ahora, y usaba amplias ayudas de maquillaje para ocultar el pobre color de su cara, sin creer que nunca fuera venenosa. Jinchi miró la simple tela de algodón. Pensó que le resultaba extrañamente familiar. Parecía ser una artimaña, pero la mano tenía un inconfundible aire femenino. ¿Quién te dio esto y cuándo? Llegó el día en que exigí que el doctor examinara a mi hija. Me temo que solo logré causarle problemas. Pero esto estaba junto a la ventana después. Estaba atada a una rama de rododendro. Jinchi recordó la conmoción de ese día. Alguien de la multitud había notado algo. Se había dado cuenta de algo. ¿Había dejado una advertencia? ¿Pero quién? Ningún médico en el palacio recurriría a métodos tan tortuosos, dijo. Estoy de acuerdo. Y el nuestro nunca pareció saber cómo tratar al príncipe. Toda esa conmoción, reflexionando, Jinchi recordó una sirvienta que parecía distanciada de los otros cuellos de botella. Había estado hablando consigo misma. ¿Qué era lo que había estado diciendo? Necesito algo para escribir. Jinchi sintió que los pedazos caían en su lugar. Empezó a reírse. Consorte Gyokuyo, si encontrara a la autora de este mensaje, ¿qué harías con ella? Le daría las gracias profusamente. Le debo la vida de mi hija, dijo la consorte con los ojos brillantes. Así que estaba ansiosa por descubrir a su benefactor. Muy bien, tal vez me permita conservar esto por un corto tiempo. Espero ansiosamente que lo puedas descubrir. Gyokuyo miró felizmente a Jinchi, le devolvió la sonrisa y luego recogió el frasco de polvos para la cara y la tela con el mensaje. Buscó en su memoria cualquier tela que se sintiera así. Lejos de decepcionar a la dama favorita de su majestad, la sonrisa de Jinchi tenía toda la inocencia de un niño en la búsqueda de un tesoro.